Creo que todos, hermanos, hemos pasado alguna vez por una rutina en nuestras vidas. Algunos dirán, no, yo no caigo en rutinas, pero créanme que sí, todos caemos en rutinas. ¿Qué es una rutina? Es una costumbre o es un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o al repetir una misma actividad muchas veces. Y quiérase o no, uno cae en rutinas en la vida. Y la rutina implica una práctica que con el tiempo se desarrolla de manera casi automática. Uno no se da cuenta, pero automáticamente uno va haciendo las mismas cosas, va haciendo las mismas actividades diariamente, incluso hasta a las mismas horas y en los mismos lugares. Entonces, por ejemplo, el despertarse es una rutina, ¿sí? El levantarse, el bañarse, el desayunar, el vestirse, el irse, el regresar a la casa, el hacer, el almorzar, el descansar, la lectura, ver televisión, jugar, ayudar, limpiar, lavar, bueno, todas esas cosas se convierten en rutina. Pero hay algo, por ejemplo, en las relaciones interpersonales y específicamente en la relación de pareja, cuando se cae en rutina, es algo bien grave. Dejar llegar la relación de pareja en una rutina es quizás el mayor motivo por el cual aparecen las separaciones y los divorcios en las parejas. Incluso yo podría decirles que en la relación de pareja se perdona más fácil una traición o el adulterio que la misma rutina. Es peligrosísimo dejar caer las relaciones en rutina. Pero ¿saben algo? En la iglesia, en la misma iglesia, en la vida cristiana, caemos también en rutinas. Y esa rutina trae muchas consecuencias negativas. Y una rutina, por ejemplo, es que venir a la iglesia el domingo a las 10 de la mañana se me volvió una rutina. Y de pronto ya no siento yo ese querer estar aquí a las 10 de la mañana. Es más, iglesia, el mero hecho de llegar después de las 10 de la mañana, eso indica que ya no se tiene la misma pasión que se tenía antes para venir a un culto el domingo a las 10. Acéptenlo, hermano y hermana. Yo creo que cuando estábamos empezando nuestra vida cristiana, ir al culto de las 10, estábamos aquí mínimo faltando un cuarto, tomando tinto y charlando. Y con el paso de los tiempos, esa rutina ya no es faltando un cuarto, sino después de un cuarto. Es así, hermanos, esa es la realidad. Pero créanme, hermanos, que eso trae consecuencias negativas y eso indica muchas cosas para el Señor mismo, como nos lo quiere indicar hoy a través de su palabra. Y los invito entonces para que abramos la palabra del Señor en el último libro de las Sagradas Escrituras, Apocalipsis, capítulo 2. Nos vamos a ubicar en los primeros 7 versículos del capítulo 2 de la palabra del Señor. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has
dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la bendición del día de hoy, Señor. Gracias por permitirnos estar en esta tu casa de oración, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo esté ministrando esta mañana en todos y cada uno de nosotros, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu palabra, tu enseñanza. Que nuestra mente y voluntad, Señor, estén dispuestas a recibir y obedecer. Te damos la honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a través de esta porción, el Señor nos hace una invitación para que demos una mirada hacia el pasado. Una mirada hacia el pasado de cada uno de nosotros. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen 7 cartas a unas iglesias, y la iglesias que estaban allá en la provincia romana de Asia. Los nombres de esas 7 iglesias las encontramos en el versículo 11 del capítulo 1. Yo sé que ustedes en sus casas, muy juiciosos, pueden repasar. Ahí están los nombres de las 7 iglesias. Y en los capítulos 2 y 3 vamos a encontrar las cartas a esas 7 iglesias. Y esas cartas contienen un breve mensaje para cada una de esas congregaciones, pero de parte de un personaje muy especial. Esas cartas vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y el mensaje entonces va dirigido a las necesidades que tienen las congregaciones o que tenían las congregaciones contemporáneas al autor. El autor de Apocalipsis es Juan. Entonces esas cartas van a las necesidades de las iglesias en ese tiempo, pero también son aplicables a las iglesias cristianas de todos los tiempos, siempre y cuando tengamos entonces las necesidades similares. En la porción de hoy, ahí en el capítulo 2, versículos 1 al 7, corresponde entonces la carta a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Éfeso fue una de las grandes ciudades del mundo antiguo y quizás la más grande del Asia Menor. Y tenía algo muy particular, y era que Éfeso, la ciudad de Éfeso como tal, se sentía muy orgullosa de un título que le daban, y el título que le daban a Éfeso era que era la guardadora del templo. ¿Pero de cuál templo? Del templo de Artemisa, la diosa Diana. Incluso 2 años más adelante hicieron unos templos dedicados a emperadores romanos. Entonces vayan más o menos imaginándose entonces esa ciudad de Éfeso que tenía. Es más, el templo de esa Artemisa y de la diosa Diana servía como de guarida para todos los malhechores de la época. Prácticamente se había convertido como un cuartel general del crimen organizado, podríamos llamarlo así, porque todos los criminales iban y se resguardaban allá porque estaban, digamos, fuera del alcance de la ley de la época. Ahora,
En el libro de los Hechos, capítulo 19, por allá por el versículo 13, podemos ver que el pueblo como tal, o el populacho, por decirlo así, le encantaba la magia y le encantaba la superstición. Ahí en Hechos 19, a partir del versículo 13, encontramos a unos personajes que querían expulsar un demonio. Sí, eran varios los personajes. Y el demonio le dice a estos muchachos: no, yo conozco a Jesús y conozco lo que representan a Jesús, pero a ustedes no los conozco. Y creo que ese demonio cogió y les dio una paliza a estos muchachos. Por eso, mucho cuidado. No podemos jugar con el nombre de Jesús. Ahí lo podemos ver. Pueden ir a Hechos, capítulo 19, a partir del versículo 13. Pablo fue el fundador de la iglesia de Éfeso y allí centró entonces la evangelización de toda la provincia. Ahí en ese saludo inicial debemos entonces relacionar ese saludo inicial del versículo 1 del capítulo 2 con el versículo 20 del capítulo 1. Entonces, cuando él saluda, dice, tenemos que tener en cuenta que las estrellas mencionadas son los ángeles de cada iglesia y que los candeleros son las iglesias. ¿Sí? ¿Ya? ¿Las estrellas son quiénes? Los ángeles. ¿Y los candeleros? Las iglesias. Ahí partimos. Eso nos lo aclara el versículo 20 del capítulo 1. Y entonces cuando leemos ahí en ese versículo 1, dice, el Señor tiene las 7 estrellas en su mano. Eso indica que el Señor mantiene la vida espiritual de las iglesias. Y cuando dice que el Señor camina en medio de los 7 candeleros, de ese modo indica que el Señor está presente en todas las iglesias. Entonces el Señor maneja la vida espiritual de las iglesias y el Señor está en medio de las iglesias. Es lo que quiere decir ahí ese versículo 1. Pero ojo, ese poder del Señor, ese poder para estar manejar la vida espiritual de las iglesias y para caminar en medio de las iglesias, ese poder que sostiene las iglesias también es capaz de un juicio o de una remoción judicial, como lo dice en el versículo 5. Recuerda dónde estabas antes de caer, cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar. Mira lo que hacías antes de caer, una mirada al pasado. Y me llama mucho la atención cuando dice que quitaré el candelero. ¿El candelero qué representa? Entonces, ¿quitaré qué? Eso es muy profundo, hermanos. Quitaré la iglesia. Eso es total. Miren que cuando uno lee muy rápido, no cae en cuenta en esto. Quitaré el candelero. Pero continúa ahí el versículo 2 y 3 y dice, yo conozco tus obras. Está encabezando esa carta, haciéndole un reconocimiento a la iglesia. Conozco tus obras. Introduce ahí un elogio. Y las obras de los efesios eran un arduo trabajo, pero también la paciencia o la perseverancia que habían tenido. Arduo trabajo que se muestran los esfuerzos por vencer a todos esos falsos maestros de la época. Y paciencia o perseverancia se muestra en la persistencia ante la oposición, tanto de los falsos profetas como de otras fuentes. ¿No les suena eso muy similar a la vida cristiana de hoy? ¿Cuánta oposición no tenemos nosotros? La semana pasada, un compañero de bachillerato me hace esta pregunta. Él conocía lo que yo hacía antes. Yo tenía mi propia empresa constructora. Y me dice, Carlos, ojo el contenido de la pregunta. Carlos, la iglesia es un negocio mucho mayor que lo que tú hacías antes.
es una ofensa grande para mí. Pero el Señor me ha dado una capacidad ya de aguantar esas ofensas, porque qué pesar, la gente cree que esto es un negocio. ¿Cuál negocio? Bueno, es un negocio desde el punto de vista del gozo que yo siento, de la paz que sentimos mi esposita y yo, de todas esas bendiciones que recibimos del Señor. Si negocio es eso, es un negocio. Pero lo miran por la parte económica, qué pesar. Qué pesar. Oposición, claro. Pero miren que la carta empiezan ahí haciéndole un elogio a la iglesia de Éfeso, resaltando eso. Y le dice, yo conozco tus obras y que no puedes soportar a los malos. Los malos eran aquellos que decían ser apóstoles y que no lo eran. Es probable que se trate de aquellos personajes mencionados en el versículo 6 como los nicolaitas. Es muy posible que se refiera a estos personajes. Y su maldad entonces de estos personajes no se trataba tanto de su doctrina, sino con la moral que surgía de la doctrina. Por eso dice más adelante, aborrezco las obras de los nicolaitas. Ahora, ¿cuál fue el fracaso entonces de la iglesia de Éfeso? Y el fracaso de la iglesia de Éfeso fue que dejaron pervertir o llegaron a la perversión de su principal virtud. Y lo encontramos ahí en el versículo 4. Y les dice, ¿por qué has dejado tu primer amor? Tremendo. Y el llamado al arrepentimiento y hacer las primeras obras sugiere que los fracasos de los cristianos no era solamente la pérdida del amor a Dios, sino también la pérdida del amor al prójimo. Eso es lo que nos está indicando ahí esa expresión. No solamente se está tratando del amor a Dios, sino del amor al prójimo, del amor a los demás. Hacer las primeras obras. Iglesia, yo recuerdo ese tiempo recién convertido, recién conocida del Señor. ¿Usted recuerda esa época? ¿Cuál era nuestro comportamiento? Yo no veía la hora de que fuera el domingo para venir al culto. El culto de mitad de semana, las reuniones familiares, eso íbamos con un gozo. Bueno, aún lo hacemos, pero estoy recordando eso porque en muchos de nosotros eso es lo que está resaltando aquí esta carta a la iglesia de Éfeso. Vuelve a hacer lo que hacías antes, esas primeras obras es lo que está diciendo ahí. ¿Qué has dejado, hermano o hermana? ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué has cambiado? ¿Por qué te cuesta tanto leer la palabra del Señor? Cuando de pronto en un tiempo atrás lo hacías con gozo. ¿Por qué no lo estás haciendo ahora? ¿Por qué no estás orando? ¿Por qué te cuesta tanto orar? Ahora la gran pregunta es, ¿en algún momento lo hiciste? Porque podemos estar, ese interrogante, haz las cosas que hacías antes, pero la cuestión es, ¿y si las llegaste a hacer? Y si no las llegaste a hacer, es el momento de tomar decisiones y empezar entonces. Ahora se le resalta algo a la iglesia de Éfeso, era que aborrecía las obras de los nicolaitas. Ahora aquí encontramos un tema bien importante para resaltar. Y es que nosotros como creyentes muchas veces cometemos un gravísimo error. Y es que de pronto no estamos de acuerdo con el obrar de algunas personas, pero entonces terminamos odiando a la persona. Y es un gravísimo error.
Una cosa es que nosotros aborrezcamos las obras, el comportamiento, el actuar de muchas personas, creyentes o no, pero eso no nos puede llevar al odio de la persona. Ojo con eso. Es bien importante tener eso en cuenta. Pero esa advertencia que encontramos ahí en el versículo 5, si no te arrepientes y no haces las primeras obras, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que va a hacer? Vendré por ti, o vendré pronto a ti. Eso denota es una venida, pero ¿a qué? Como decía ahorita mi esposita al inicio, porque Dios es un amor, es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Entonces ese vendré pronto a ti denota es un juicio. Aún del mismo modo que el Señor, cuando venga al mundo algún día, va a eliminar al mal. Es un Dios de amor y es un Dios de juicio, pero aquí lo podemos ver clarito en el versículo 5. Y quitaré el candelero de su lugar. Eso es tremendo. Eso es muy profundo. Esa remoción del candelero de su lugar puede significar nada menos que el fin del reconocimiento que Cristo ha hecho de la iglesia como algo propio, como algo suyo. ¿Se imaginan que el Señor le quita el reconocimiento a su iglesia? Quitaré el candelero de su lugar. Ustedes se imaginan, hermanos, ustedes se imaginan una iglesia sin el reconocimiento del Señor. Quitaré el candelero. Eso quedará una iglesia tan vacía como el templo de Jerusalén quedó vacío cuando fue su destrucción. Iglesia, así tan grave es el pecado de la falta de amor en una iglesia cristiana. Es muy grave la falta de amor por nuestro Señor y Salvador, pero es muy grave la falta de amor por el prójimo. ¿Has dejado? ¿Qué es lo que dice en el versículo 4? Pero tengo algo contra ti. ¿Qué has dejado? Tu primer amor. La falta de amor en una iglesia es un pecado gravísimo. No solamente la falta de amor para nuestro Señor y Salvador, sino la falta de amor al prójimo. Es decir, una iglesia fría en amor es grave, muy grave para el Señor. ¿Ustedes se imaginan, iglesia, una iglesia sin Cristo en medio de ella? ¿Se la imaginan? Pero es que esta advertencia es muy profunda. Si no se arrepienten y si no hacen las primeras obras, es decir, lo que hacían antes, entonces vendré pronto a ti y quitaré el candelero del medio de ustedes. Es grave. Y se lo dijo a la iglesia de Éfeso en aquella época, pero hoy se lo está diciendo a la confraternidad cristiana de Laureles. Y ahí en el versículo 7, el mandato, ese mandato que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, aparece ahí en todas las cartas, aparece ahí en todas las promesas a los vencedores de todas las 7 iglesias. Es bien interesante. Ustedes en su casa recorran las 7 cartas y siempre el Espíritu Santo le está haciendo una promesa maravillosa a los que vencieren ahí en cada una de las iglesias. Eso es hermoso. En sus casas háganlo, profundicen y reflexionen ahí en las 7 cartas. Entonces uno lo que puede ver ahí es que el Espíritu habla a lo largo de las cartas. El Espíritu Santo. Y parecería que el Señor resucitado se dirige a las iglesias por medio de ¿quién? ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo.
Claro, uno lo que puede ver ahí al final de cada carta es que Jesucristo le habla a las iglesias a través del Espíritu Santo. Eso es muy hermoso, hermanos, y muy profundo. Cuando uno ve esto está totalmente de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en los discursos, por ejemplo, en el aposento alto, y ustedes pueden ir ahí a los capítulos 14, 15 y 16, en el Evangelio de Juan, cuando se habla del Espíritu Santo, y en el 16, en el capítulo 16, cuando se resalta la obra del Espíritu Santo. Ahora, el creyente que venza, así como menciona el Espíritu Santo a los vencedores, el creyente que venza lo logra por medio de la derrota que Cristo ha infligido sobre los poderes del mal. Porque es que Cristo ya venció al mal. ¿En dónde? En la cruz. Y lo venció también cuando resucitó al tercer día, porque venció la muerte. Entonces nosotros vencemos no por nuestra fuerza, no por nuestra inteligencia, mis hermanos, sino por medio de la derrota misma de Cristo al mal. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Es una promesa hermosa. La morada de los justos será la vida eterna. Usted se imagina. Por eso yo insisto, y mi esposita y yo le insistimos, deleítense disfrutando de la vida eterna futura. Véanse allá. Imagínense usted disfrutando con el Señor Jesucristo toda una vida eterna. Esta promesa que encontramos aquí, que no, vamos a poder comer ¿de cuál árbol? Del árbol de la vida, aquel árbol que no comieron Adán y Eva. ¿Por qué? Por el pecado y porque fueron expulsados del paraíso. Y el Señor en su amor, misericordia y en su grandeza tiene un paraíso para nosotros, para los justos, para los que caminemos con Jesucristo, para los que aceptemos la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario por el perdón de mis pecados, para los que aceptemos que fue resucitado al tercer día, que está vivo, y esa resurrección le pone el sello a mi propia resurrección, que es la vida eterna, porque esto es por fe, no por obras. Y entonces esa promesa es maravillosa, que nosotros entonces vamos a estar también en el paraíso, y que vamos a comer del árbol de la vida, ese árbol que cuando el Señor expulsó a Adán y Eva del paraíso, puso unos ángeles para cuidar ese árbol de la vida. ¿Para qué? Para el disfrute de todos los justos allá en la vida eterna. Iglesia, la carta que Juan le escribe al ángel de la iglesia de Éfeso no es de ninguna manera condenatoria. Se felicita a la iglesia por sus obras, se felicita por su paciencia, por su arduo trabajo, por su perseverancia. Y se había formado en ellas lo que podríamos decir como una loable intolerancia por el pecado. También esta congregación había enfrentado a los que decían ser apóstoles y no lo eran, y procediendo entonces, y que no eran, o que no llevaban, digamos, el evangelio sano. Y estos hermanos de la iglesia de Éfeso entonces los señalaban, los denunciaban. Y los cristianos de Éfeso, como lo dijimos ahora, también habían soportado con paciencia todas las pruebas que les sobrevinieron entonces como resultado de ser seguidores de Cristo, como resultado de ser cristianos. En todo, Juan escribe, ahí en el versículo 3, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí ese versículo 3. Juan resalta
bien hermoso ahí esa característica de la iglesia de Éfeso. Pero en medio de todas estas características meritorias, podríamos catalogarlas así, Juan inserta una pequeña frase que es contundente en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y sorpresivamente entonces nos enteramos que a esta impresionante congregación de la iglesia de Éfeso le faltaba algo bien importante. A la iglesia de Éfeso le faltaba un ingrediente muy importante. Le faltaba la pasión por aquel a quien servimos. ¿Usted está entendiendo, hermanito y hermanita, la dimensión de ese versículo 4? Se había perdido la pasión por Jesús. ¿Será eso lo que nos está pasando? O bueno, hagámoslo gradualmente. ¿Será eso lo que le está pasando a la Iglesia Universal? Con el paso de los años, has perdido la pasión por aquel a quien servimos. Y ¿saben algo, iglesia? En esto la iglesia refleja lo que sucede en la mayoría de las relaciones humanas. Consideremos, por ejemplo, el camino que recorren muchos matrimonios. Y pongo, por ejemplo, el matrimonio porque es algo que nos carga mucho, nos preocupa mucho, nos duele mucho a mi esposita y a mí. Cuando vemos algunos matrimonios con algunos problemas, con algunas dificultades. ¿Y cómo empieza una relación de pareja? ¿Cómo empieza un matrimonio? Con una pasión. Empieza con un enamoramiento que lleva la relación como al centro mismo de todos los pensamientos y de todas las actividades de la pareja. Yo recuerdo cuando empecé mi relación con mi esposita, yo no quería ni siquiera irme para mi casa. Yo quería vivir las 24 horas del día con ella. Yo no veía la hora de verla el otro día, de encontrarme, de abrazarla. Y así empieza toda relación. No alcanzan las horas, no alcanzan los días para estar juntos, para disfrutar esa compañía del uno del otro y descubrir como todos esos tesoros escondidos que uno espera o que uno sabe que están ahí adentro de esa persona que le inspira a uno esa pasión y ese enamoramiento. Pero con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, la relación va perdiendo esas expresiones apasionadas y cae en una vida de unas sencillas rutinas. Y eso sí que es bien grave. Donde prima el acostumbrarse a unas tareas, a unas acciones repetitivas, o simplemente se cae en una vida de rutina. Y por lo común que resulta esta experiencia en los matrimonios, y esto que estamos viendo, yo sé que todos ustedes están de acuerdo conmigo. Entonces, por lo común que es esto para todos nosotros, esa experiencia en los matrimonios y en las relaciones interpersonales, nos sentiríamos tentados entonces, iglesia, a creer que en la iglesia nos está pasando lo mismo. Así como describimos los inicios de un amor en una pareja, nosotros al inicio de esa relación con Cristo
¿cuál era nuestro comportamiento? ¿Cómo era esa pasión que sentíamos de estar caminando con Cristo? ¿Qué ha pasado entonces con el correr de los tiempos, con el correr de los años? Y algo bien característico en las iglesias, que los que más años llevan son los que menos testimonio están dando. Y los nuevos están llegando y ven a los de más años, viendo su comportamiento, y entonces van a querer comportarse igual con el mal testimonio que están dando los que llevan más años. ¿Qué pasa con el transcurrir de los años entonces en nuestra vida cristiana? ¿Qué está pasando? En la iglesia en general se refleja el paso de los años. Debemos admitirlo. ¿Cómo se puede mantener viva la pasión después de 20 o 30 años? Es la pregunta, el interrogante que muchos se pueden hacer. Sin embargo, el ángel llama a la iglesia a recordar de dónde ha caído y los anima y los exhorta a volver a las primeras obras. Es lo que hace el ángel. Es decir, lo que el ángel está pidiendo ahí a la iglesia es que vuelva a recuperar esa alocada manera de vivir, que recupere esa pasión cuando inició la relación con Cristo. Esa es la invitación que está haciendo el Señor hoy a través de su palabra. A que recuperemos el ánimo, el gozo, la pasión de caminar con Cristo. Ahora, si nunca tuviste gozo o pasión, es el momento que inicies entonces un caminar con pasión de la mano de Cristo. Y saben, la recuperación de esta pasión no es tan complicada, iglesia. A veces creemos que es complicado y es más fácil de lo que creemos. Y saben algo, hermanitos, el ingrediente que más afecta la continuidad de una relación es la falta de tiempo. No tengo tiempo. Es la frase que más escucho yo en mi rol de pastor. Es que no tengo tiempo. Y de pronto es la frase que escuchamos en los matrimonios, no tengo tiempo. La frase de padres para hijos, no tengo tiempo. La frase de hijos para padres, que no tengo tiempo. No tenemos tiempo. Y estamos preocupados y absorbidos por tantas actividades que forman parte de nuestra vida. Y la relación entonces merma, languidece porque simplemente no la atendemos. Hermanos, si yo pudiera devolver el tiempo, yo le dedicaría mucho más tiempo, primero a Dios. Le dedicaría más tiempo, le dedicaría más tiempo a mi esposa, le dedicaría más tiempo a mis hijos. Cuando echo una mirada atrás, creo que estuve tan ocupado tanto tiempo. No tengo tiempo. Y saben, para mantener viva una relación es indispensable que le dediquemos tiempo. Y no caer de pronto, no, es que yo le dedico un poquito de tiempo, pero es que es de calidad. No, hay que dar mucho tiempo con una muy buena calidad. Pero nos engañan, nos dejamos engañar más bien. No es que el tiempo de calidad es poco, pero de mucha calidad. No, hay que dar mucho tiempo con mucha calidad. Y esta dedicación es el claro resultado entonces de un compromiso con la otra persona, un compromiso que
que no conoce excepciones y que no conoce disculpas. El romance, iglesia, y la pasión solamente se pueden mantener cuando insistimos en seguir celebrando a diario la relación que nos une. Esa relación hay que celebrarla diariamente. Si hablamos con el Señor, entonces, o si hablamos del Señor, esa relación hay que mantenerla diariamente. Hay que leer la palabra a diario, hay que orar diario, hay que congregarse continuamente. Si es con la pareja, entonces esas palabras de aceptación, de admiración y de amor deben ser diarias. Los detalles deben ser diarios para que esa pasión y el romance se mantenga. Estamos hablando de todas las áreas. Y por último, hermanos, para reflexionar, el ángel, ¿qué le diría el ángel del Señor a usted, hermanito o hermanita? ¿Qué le dijo a la iglesia de Éfeso en el versículo 4? Tengo contra ti que has perdido el primer amor. ¿Qué te diría el ángel del Señor a ti respecto al primer amor? ¿Qué te diría? Porque es que, hermanitos, esto no puede quedar. Esto es una carta para Éfeso. No, esto es una carta hoy para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. ¿Qué me diría el ángel del Señor a mí respecto al primer amor? De caminar con Cristo, de mi relación con Cristo. ¿Qué me diría? ¿Qué cosas hacía yo con Cristo al inicio de mi relación? Recién convertido, ¿qué cosas hacía yo con Cristo? ¿Qué tiempo le dedicaba? ¿Qué calidad de tiempo le dedicaba al Señor? ¿Qué pasión tenía? ¿Qué has dejado de hacer, hermano o hermana? ¿Qué has dejado de hacer en la relación con Cristo? ¿Se te convirtió esto en rutina, quizás? La iglesia, el decir que eres un cristiano. ¿Se te ha convertido esto en una rutina? ¿Qué tiempo le estás dedicando al Señor? ¿Qué has dejado de hacer con Cristo? Y si has dejado de hacer algunas cosas con Cristo, ¿qué consideras que debes incorporar en tu vida cristiana? Recuerda que el ángel le dice hoy a la iglesia: arrepiéntete. Y haz las obras que hacías antes, al inicio de tu relación con Cristo. Eso que hacías con pasión, eso que hacías con rigor, eso que hacías con gozo. Pero aclaro, si nunca lo hiciste con pasión y gozo, es el momento que inicies una relación con Cristo con pasión, con gozo y con alegría, con entusiasmo. Para que el ángel del Señor o el Señor mismo no te diga: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias al Señor
Y la invitación es para que reflexiones acerca de tu amor hacia el Señor. Que tu relación con Cristo no se haya convertido en una rutina. Que le dediques tiempo de calidad al Señor. Que vuelvas a vivir entonces una relación con Cristo con pasión, con gozo, con alegría, con entusiasmo. Que eches una mirada al pasado, a ese tiempo en que lo hacías todo con alegría, con puntualidad. Insisto en la puntualidad, porque ese es un símbolo, un signo de pasión de lo que uno está haciendo o con la persona que uno se está relacionando. Padre, te alabamos, te damos honra, Señor. Señor, quizás hemos caído en el mismo error que la iglesia de Éfeso de aquella época. Quizás como iglesia actual y a nivel personal hemos caído en el error. Hemos perdido nuestro primer amor. Hemos perdido los detalles contigo, Señor. Hemos perdido tiempo de calidad, tiempo abundante, Señor, y te estamos dando las migajas. Gracias, Señor, por invitarnos a echar una mirada al pasado, a ese tiempo donde no teníamos excusas, Señor, para leer tu bendita palabra. No teníamos excusas para orar, no teníamos excusas para venir a tu casa de oración. No teníamos excusas para hacer devocionales. No teníamos excusas para tus cosas, Señor. Y el tiempo quizás nos ha llevado a desenamorarnos, a perder la pasión. Permite que podamos tomar decisiones al respecto, Señor, y que tengamos, como dices en tu carta, arrepentimiento, y que volvamos a hacer las obras de antes. Te alabamos, Señor. Te damos todo reconocimiento. Te damos toda alabanza. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.